La memoria EEPROM. La memoria EEPROM es una memoria no volátil, similar al concepto de un disco duro, es decir, que nosotros podemos almacenar datos, quitar la energía al dispositivo y los datos van a permanecer allí hasta una nueva energización del mismo. En el caso del Arduino, él cuenta con una librería llamada la EEPROM.h que nos va a permitir leer y escribir bytes en la memoria EEPROM. Según el tipo de board Arduino que tengamos, vamos a tener una cierta cantidad de memoria. En esta tabla podemos ver el Arduino Uno, Due y Leonardo tienen memorias de 1 kilobyte, el Mega tiene 4 kilobytes de memoria y el resto de los otros Arduinos tienen 1 kilobyte. Por lo tanto, el micro con el que estamos trabajando pues es el que más tiene capacidad de memoria. La librería EEPROM tiene varias funciones para el manejo del acceso a esta memoria. La función read se utiliza para leer un byte de la memoria EEPROM. En este caso vamos a leer un tipo de dato que consta solamente de 8 bits. La función write sirve para escribir un byte en la memoria EEPROM y también me va a permitir escribir un tipo de dato de únicamente 8 bits. La sintaxis para esta función sería la siguiente: eeprom.read, le pasamos la dirección de memoria que yo quiero leer. Si es de 4 kilobytes, entonces tendríamos un número entre 0 y 4000. Lo mismo ocurre para la función write. Le pasamos la dirección a la cual vamos a acceder de la memoria EEPROM y el valor que queremos guardar en esa posición. La función update me va a servir para escribir un valor en la memoria EEPROM solamente cuando el valor que voy a escribir es diferente al que ya está alojado en esa posición. La sintaxis es similar a write. Le pasamos la dirección y el valor que queremos escribir. Lo interesante de esta función es que si ya tenemos un valor que coincide con el que vamos a escribir, la escritura no se realiza, lo cual nos va a permitir mayor velocidad a la hora de escribir una gran cantidad de datos, porque aquellos que son repetidos no van a requerir tiempo de acceso a memoria debido a que esta función detecta si son iguales. La función get me sirve para leer cualquier tipo de dato de la EEPROM y la función put me sirve para colocar cualquier tipo de dato en la EEPROM. Lo interesante de la función get y put es que no solamente podemos guardar en la EEPROM con ellas un número que consta de 8 bits, o sea un byte sencillo, sino que podemos guardar estructuras, objetos y arreglos de datos que son más complejos que un solo byte. Estas funciones nos van a permitir gestionar de una manera transparente la forma de organizar ese tipo de datos en la memoria. Veamos ahora unos ejemplos del uso de estas funciones. Este primer ejemplo lo que hace es escribir un valor numérico entre 0 y 255 en diferentes posiciones de memoria. Primero que todo incluimos la librería que me permite acceder a la memoria EEPROM, y lo segundo que voy a hacer es en el setup voy a recorrer desde la posición 0 hasta la 255 de la memoria EEPROM y en cada posición voy a guardar su dirección, es decir que en la posición 0 voy a guardar el número 0, en la 1 el 1, en la 4 el número 4, en la 120 el número 120 y así hasta llegar a 255. Como se puede observar acá, escribir un solo byte en la memoria EEPROM es bastante sencillo. Solo invoco la función write, le paso la dirección y el valor que quiero guardar en esa posición. Después de ejecutar el setup, se supone que la memoria EEPROM desde la posición 0 hasta la 255 va a tener valores que indican su propia dirección. Siempre debemos tener presente que la escritura en la memoria va a consumir cierta cantidad de tiempo y entonces la escritura de varios bytes va a causar un retardo que puede ser considerable según el número de bytes que vamos a escribir. También debemos tener en cuenta que el proceso de escritura en la memoria EEPROM es más lento que el proceso de escritura en la memoria RAM. Para ello quiero mostrarles una forma de hacer la medición del tiempo que tarda todo este for en ejecutarse. Para hacer la medición de tiempo de forma aproximada, lo que requerimos es medir cuántos milisegundos o microsegundos transcurren en la ejecución de una tarea. Para ello declaramos un par de variables de tipo onSignettLong que van a capturar el tiempo antes de ejecutar una función y después de ejecutar una función. Declaramos acá el puerto serial, que lo voy a utilizar para que me retorne vía serial el valor del tiempo que tardó en ejecutarse la tarea que voy a medir. Capturo el tiempo inicial, el cual voy a medir en microsegundos para tener más exactitud, y capturo el tiempo final. Después de esto mido la diferencia entre el tiempo inicial y el tiempo final.
y por el puerto serial transmito el resultado de esa medición. De esa manera sé exactamente cuánto tarda todo este for en ejecutarse. Compilo el programa y observamos en el simulador su funcionamiento. Cargo el firmware con el programa. Lo interesante es que este simulador me va a permitir ver lo que se transmite a través del puerto serial 0, que es por lo general el puerto de comunicación entre el Arduino y el computador, tanto para programación como para otro tipo de tareas de comunicación. ¿Cómo obtengo yo este par de ventanas? Doy clic derecho, le digo que abra el monitor serial y aquí las tenemos. Corro la aplicación y él me entrega 532. Ese es el tiempo en microsegundos que ha tardado en ejecutarse totalmente el ciclo for. Ahora voy a proceder a descargar el programa en el microcontrolador real para ver qué diferencias hay entre la simulación y la realidad. Tengo conectado mi Arduino Omega al computador y pues vamos a ver qué sucede al correr la simulación. Me conecto por acá al puerto serial 0, que es el que tiene conexión entre el microcontrolador y el PC. Y como se pueden dar cuenta, hay una diferencia entre lo que el simulador nos entrega y lo que nos entrega el circuito real. Obviamente, esto que nos entrega el circuito real es la medida más aproximada del tiempo que transcurre allí. Yo presiono varias veces el reset. Aquí estoy presionando el botón de reset de la placa Arduino. Y como apreciamos, en todos los casos tarda alrededor de 837-38 milisegundos la ejecución de todo el ciclo for, lo cual es un tiempo bastante extenso comparándolo con la escala de velocidades que maneja nuestro Arduino. ¿Qué podemos concluir de este resultado? Primero que todo, que el simulador no nos garantiza una simulación en tiempo real y con las medidas exactas de tiempo para el acceso a la memoria EEPROM. Lo segundo es que, como nos damos cuenta, el acceso a la memoria EEPROM es un proceso lento, por lo tanto debemos tener cuidado a la hora de escribir grandes cantidades de información en esta memoria, porque esto nos puede retrasar la ejecución del programa y si no prevemos esta situación podemos llegar a un mal funcionamiento de nuestro código. Analicemos el funcionamiento de la función opuesta a write, que sería la función read. Este programa lo que va a hacer es recuperar los valores que hay en la memoria EEPROM y los imprime a través del puerto serial del microcontrolador. Lo primero a hacer es incluir la librería de la memoria EEPROM. Luego defino un par de valores, A, que lo voy a usar como contador, y value, que lo voy a utilizar para recuperar el dato que leo de la EEPROM. En el setup configuro el puerto serial por defecto a 9600 baudios o bits por segundo, y en el ciclo principal lo que se hace es lo siguiente: leo la memoria EEPROM en una posición determinada por la variable A. Inicialmente A vale 0. O sea que la primera posición de memoria a leer es 0. Ese valor lo almaceno en value. Luego por el puerto serial envío el valor de A, que sería la dirección, seguido por un espacio en blanco. Y por último envío el valor de value. Incremento la variable A y si esa variable alcanza los 256 la reinicio en 0. Este ciclo se va a ejecutar infinitamente con un retardo de 500 milisegundos. Como podemos observar, la recuperación de cualquier dato dentro de la EEPROM es totalmente sencillo utilizando esta función. Vamos a descargar el programa en el microcontrolador y observar su funcionamiento. Como previamente habíamos descargado o almacenado en la memoria EEPROM una serie de números, se supone que el microcontrolador real pues los debe tener almacenados dentro de sí. Si yo desenergizo el microcontrolador, en este caso desconecto la tarjeta Arduino del computador, pues ya no tenemos energía aquí. Y si los datos hubieran sido almacenados en la memoria RAM, pues se hubiesen perdido inmediatamente al quitar la energía. Voy a colocar nuevamente el microcontrolador, lo conecto nuevamente y pues ahora sí voy a proceder a descargar el programa para ver si podemos recuperar los datos que están en la memoria EEPROM. Una vez que me dice que la descarga fue exitosa, abro el monitor serial y vamos a observar acá. Observen que en el programa anterior, en cada posición de memoria almacenábamos la dirección de esa posición. Entonces, como podemos ver aquí, en la posición 10 tengo el número 10, en la posición 29 el número 29 y así sucesivamente. Es decir, que la información permanece en el microcontrolador y no se ha perdido.
Como este proyecto fue guardado previamente, también guardó los parámetros referentes a la memoria EPROM. Y si yo corro la simulación, ahora observen que comienza a recuperar cada uno de los valores que estaban en la memoria. A pesar de que el tiempo de acceso a la memoria que maneja el simulador no es el correcto, como lo vimos anteriormente, lo hace más rápido que en la realidad, sí almacena la información y la mantiene allí a pesar de que yo haya cerrado el proyecto. Vamos a ver ahora un par de ejemplos referentes a las funciones put y get de la librería EPROM de Arduino. En este ejemplo voy a almacenar en la memoria EPROM un número flotante y un tipo de dato estructura que contiene dentro de sí un flotante, un byte y un arreglo de caracteres. Lo primero que hacemos es incluir la librería eprom.h. Por acá declaro el tipo de dato estructura. Por acá configuro el puerto serial, que es el que me va a servir para chequear si los datos fueron correctamente grabados en la memoria. Defino un número flotante de 3 caracteres decimales. Defino una variable llamada address que comienza en 0, va a ser la primera posición de memoria. Y por acá lo que hago es escribir en la memoria EPROM el número flotante f en la dirección 0. Este tipo de número está compuesto de varios bytes y automáticamente la función put los va a organizar dentro de la memoria EPROM. Luego indico que por el puerto serial que el número flotante fue grabado. Acá inicializo el tipo de dato myObject. Creo un tipo de dato llamado customBar y le asigno a la parte flotante el número 314, que es este primer campo, luego 65 al segundo campo, que es un byte, y por último este texto que dice working a el arreglo de caracteres. Incremento la dirección de la memoria EPROM en la cantidad que ocupa un flotante. De esa manera, cuando escriba el nuevo tipo de datos no voy a sobreescribir sobre el anterior. Invoco la función put pasándole la dirección donde voy a escribir y el tipo de dato que voy a escribir en la memoria. Y por último indico por el puerto serial que la información fue grabada en la memoria EPROM. La ventaja de la función put es que el tipo de dato que deseamos escribir automáticamente es organizado en la memoria y el programador no tiene que estar pensando en qué posiciones de memoria mete cada uno de los parámetros de su variable especial. Compilo el programa y voy a observar su funcionamiento en el simulador primero que todo. Entonces cargo el firmware y lo único que me dice pues escribió el tipo de dato flotante y la estructura en la EPROM. Vamos a hacerlo también en el microcontrolador real. Descargo el programa y por el monitor serial observo estos dos textos que me envía. Ahora vamos a recuperar los datos utilizando la función get. En este ejemplo también incluyo la librería eprom.h, declaro una estructura llamada myObject con la misma forma que en el programa anterior. En el setup declaro una variable flotante, la inicializo en 0, declaro como entero una variable llamada address, también la inicializo en 0, inicializo el puerto serial a 9600, por acá digo que voy a hacer una lectura desde la EPROM y aquí utilizo la función get la primera vez, entonces le digo capture en esta posición un dato que va a ser guardado en la variable f, que es flotante. La función get automáticamente, como se le está pasando una variable flotante, explora la cantidad de posiciones de memoria acordes a la variable flotante y las recupera. Ese dato es enviado entonces por el puerto serial y este número 3 de acá indica que voy a imprimir 3 decimales. Luego incremento eAddress en el tamaño que tiene un flotante para apuntar a la nueva dirección de memoria donde voy a extraer el siguiente tipo de dato. Declaro aquí de tipo myObject, que es una estructura, una variable llamada customBar y nuevamente llamo a la función get. En este caso la función get desde la posición eAddress, que ahora está más adelante en una cantidad de bytes igual al tamaño de un flotante, y customBar va a ser un tipo de dato estructura como el que declaramos al comienzo. Una vez la función get recibe estos dos parámetros, explora dentro de la memoria EPROM a partir de esta dirección la cantidad de bytes que corresponden a una variable de tipo myObject, ya que customBar es de esa clase. Los datos son recuperados y almacenados en la variable que se ha pasado. Luego por el puerto serial imprimo cada uno de los campos de la estructura. Compilo el programa y voy a observar en el simulador qué sucede. Si corro el nuevo programa, la idea es que vamos a obtener esos parámetros que están allí. Como se pueden dar cuenta, se obtiene el número
inicial y se obtienen los parámetros que fueron guardados en la estructura. En el caso del microcontrolador real, si yo descargo el programa y luego observo el monitor serial, me doy cuenta que, igual que con el simulador, se recuperan los datos que estaban guardados en la EEPROM. Lo interesante aquí es que estoy recuperando datos que son complejos. Un número flotante está compuesto por varios bytes, al igual que un tipo de dato estructura como el que utilizamos en el ejemplo.